Por último, de las tecnologías que voy a contar hoy, encontraríamos las tecnologías que funcionan con material en polvo. En el caso de las tecnologías de material en polvo, la aplicación está más limitada a lo mejor a un ámbito industrial porque no se han desarrollado tecnologías de bajo coste con esta tecnología, y es donde nos encontramos la tecnología desarrollada por HP, Multi-Jet Fusion, y otras 3 tecnologías que tienen un funcionamiento similar, aunque se diferencian en el tipo de materiales que se pueden utilizar. En concreto está el sinterizado láser selectivo, el sinterizado láser metálico y el electrobeam melting. En concreto, esta tecnología es la que normalmente aparece en los medios de comunicación cuando se habla de se ha utilizado una impresora 3D para fabricar un objeto y ves algo fabricado con una calidad extraordinaria. Véase motocicletas, véase esa maqueta que aparece en la imagen, que está diseñada con la Multi-Jet Fusion, o véase ese implante craneal. El funcionamiento de Multi-Jet Fusion es similar a una impresora 3D, una impresora 2D convencional. Sobre las capas que se van depositando, lo que se hace es suministrar un agente y energía, de modo que se consigue un acabado, por la acumulación de capas, con una calidad muy elevada. En el caso del sinterizado láser y de las otras 2 tecnologías, el funcionamiento es muy parecido entre ellas. Consiste en tener 2 cubetas rellenas del polvo, del material en polvo que se va a utilizar. En una de ellas hay una plataforma, un pistón que baja, y conforme un rayo láser o, en su defecto, un haz de electrones incide sobre la superficie, se solidifica el material. En el caso una vez que se solidifica la primera capa, el pistón baja y desde la otra cubeta se empuja una nueva capa de material en polvo sobre la que se repetirá el proceso. Es muy habitual que nosotros siempre pensamos en el producto, pero no tenemos en cuenta también muchas veces la envoltura. La envoltura de la impresión 3D industrial son grandes máquinas, tan grandes como puede llegar a ser una sala, estructuras en las cuales ese proceso, esa tecnología se aplica. Esto es un problema que luego comentaré a la hora de, por ejemplo, trasladar esta tecnología de un entorno industrial a lo mejor a un hospital, ya que el espacio en los hospitales es muchas veces reducido o limitado. Por otra parte, la impresión 3D de escritorio es la miniaturización de esta tecnología. En concreto, lo que se hace es reducir en tamaño, no así en la tecnología, puesto que es muy similar, pero sí a lo mejor en los acabados o en la velocidad, para conseguir algo que es accesible para el consumidor. Entonces, en concreto, aquí tenemos estos kits de montaje que podéis adquirir por internet, que cualquier persona puede montar para fabricar su propia impresora en su casa. Evidentemente, la principal desventaja que tienen estos frente al industrial es el tamaño que tiene y sobre todo la calidad en el acabado. De otra forma, tendríamos unas soluciones más profesionales que son tipo horno, en el cual tiene una envoltura y evidentemente a mayor precio y mayor calidad de los materiales, pues mejores resultados obtienes. Estas tecnologías que muestro aquí son Fused Deposition Modeling, es la tecnología por modelado de posición fundida. Realmente no todas las tecnologías de impresión 3D que se han desarrollado se han podido miniaturizar, porque evidentemente tener un extrusor a 200-300 grados es similar a un horno, pero no puedes tener un haz de electrones en casa suministrando potencia, ¿no? Por otra parte, sí que se ha conseguido con la estereolitografía y tener máquinas que con resina o bien el proyector o bien el láser consiguen endurecerla. De todas estas tecnologías, nosotros nos quedamos con las BQ Whitbox 2 y con la Ultimaker, que son las que usamos en el hospital. La aplicación del 3D en la medicina no es nuevo, tampoco. Es cierto que actualmente, como ya he dicho, aparecen muchas más noticias, pero como tal surge de la mano del desarrollo en el mundo industrial. A raíz de que se desarrolle esta tecnología, las propias empresas que fabrican productos sanitarios y los propios médicos demandan soluciones a estas empresas. Hay multitud de empresas, véase Materialise o 3D Systems, que fabrican estas soluciones. ¿Y en qué campos o qué servicios prestan? Por ejemplo, fabrican prótesis a medida, prótesis en titanio, prótesis en acero, para un paciente concreto que necesita una solución que se escapa de los estándares de la industria sanitaria. Planificación quirúrgica, mediante modelos anatómicos, con patologías complejas o en situaciones en las que no está del todo claro cómo se tiene que realizar la intervención. A nivel docente se fabrican maniquís a medida, modelos cardíacos, cualquier parte del cuerpo humano que pueda servir para entrenar, ya sea a nuevos cirujanos, ya sea a médicos que están formados pero que quieren seguir practicando. La comunicación a nivel de difusión en congresos,
entre los pacientes, con otros médicos y, sobre todo, pruebas de concepto y ayudas intraoperatorias. Todo esto, al final, se puede trasladar dentro del quirófano. Tú diseñas algo o imprimes algo, ya sea industrialmente o domésticamente, y lo puedes llevar al quirófano para poder guiarte o para poder usarlo. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema que plantea esto? Que la aplicación 3D de la impresión en la industria está muy bien, tiene un coste elevado y no se puede trasladar sencillamente muchas veces a los hospitales. Se solicitan trabajos a empresas, como las que aparecen aquí, que devuelven los modelos al cabo del tiempo. ¿Cuál es el problema? Que en algún punto pierdes el hilo de la fabricación y, por tanto, dejas de tener control sobre lo que estás produciendo. Si quieres incluir modificaciones, si el proyecto no te convence en algún momento, no lo estás diseñando tú. Entonces, la llegada de ingenieros y la llegada de una tecnología a bajo coste, que sí es sostenible usarla en un hospital, permite, como tal, que dentro de los hospitales se vuelva a tener control sobre esa fabricación y que, por tanto, se puedan incluir multitud de modificaciones en el proceso. Realmente no podemos fabricar prótesis a medida porque no hay impresoras 3D de escritorio que impriman en metal, pero sí que tenemos impresoras 3D que permiten fabricar modelos cardíacos para hacer una planificación quirúrgica, que permiten imprimir un maniquí o imprimir un molde para crear un maniquí en silicona y hacer una labor docente, que tienes los modelos en el día para poder enseñar al paciente y decirle su cirugía va a ser de este modo y vencer esa brecha que hay entre paciente y médico y que tan difícil es entender para todos nosotros muchas veces el lenguaje médico, y sobre todo para hacer multitudes de pruebas de concepto a un coste asequible. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Aporta una tecnología a bajo coste a nivel de hardware, como ya he comentado, pero también a nivel de software, porque los programas que nosotros usamos no son un software comercial en el que tengas que pagar una licencia. Existen multitud de programas para diseño, para reconstrucción, para laminado, que son gratuitos y que ofrecen las mismas ventajas que puede ofrecer uno comercial. A nivel de fungible, a nivel de material, también es muy importante, puesto que muchas veces cuando se integra una tecnología en un servicio o en un trabajo, en cualquier empresa, no se tiene en cuenta lo que luego va a suponer en gasto esa tecnología. En nuestro caso usamos ácido poliláctico, cuyo bajo coste facilita que podamos hacer muchas pruebas y que sea sostenible para hacerlo específicamente para un paciente. Las piezas que se hacen para un paciente posteriormente son desechadas y, por tanto, estamos entrando en el campo de lo que se conoce como medicina personalizada, en la que cada caso se trata individualmente, lo cual mejora tanto la percepción sanitaria por parte del paciente como la atención que recibe. Por otra parte, al igual que la impresión 3D industrial, permite solucionar una serie de problemas que por su complejidad no son tan sencillos de ver. Muchas veces las herramientas que diseñamos los ingenieros pierden de vista el problema principal. Tenemos una necesidad y hay que solucionarla. En el caso de los médicos, ellos la principal necesidad es que les estamos haciendo pasar de un mundo en 3D, como es el cuerpo humano, a un mundo en 2D, que son los programas, el software de reconstrucción de imagen, y por tanto pierden ese tacto, esa posibilidad de tocar y de estar en contacto estrecho con lo que luego ellos van a hacer, que es una cirugía o es un tratamiento de cualquier otra forma. Al poder imprimir las piezas en 3D, vuelven a recuperar el tacto y pueden ver de primera mano cómo son los modelos que representan la anatomía del paciente. Evidentemente no nos quedamos solo en eso, sino que hemos desarrollado nuevas ideas para poder trasladar al quirófano guías que ayuden en la cirugía. Por otra parte, ya he comentado anteriormente el control del proceso de fabricación. Evidentemente, si se externaliza el producto y una empresa tiene que fabricarlo, a la hora de meter cualquier modificación es más complicado, pero si las personas que están trabajando y la tecnología está integrada en el centro, en cualquier momento se puede llegar y decir esto no me gusta, se puede hacer de otro modo y por tanto tenerlo sin perturbar tantísimo el flujo de producción. Y, como luego os enseñaré en la integración en las aplicaciones, la integración de otras tecnologías. La integración de otras tecnologías que al principio pueden parecer tan distantes como la navegación quirúrgica, pero que gracias a la impresión 3D, como comentó ayer Javier Pascova aquí, permiten fusionarse y obtener aplicaciones todavía más ambiciosas de las que ya tenemos. El flujo de trabajo se creó con el objetivo de poder estandarizar de alguna forma el proceso que realizamos cuando había un caso clínico. Este flujo de trabajo pretende ser replicable para que cualquier otro centro, cualquier otro hospital pueda imitarlo. En primer lugar, usamos software de reconstrucción de imagen a partir de las imágenes preoperatorias del paciente, los TAC o la resonancia magnética. Se segmentan las estructuras de interés, que pueden ser los huesos, los músculos, la piel, y con ellos se fabrica un modelo geométrico, un estándar conocido como STL. Ese estándar STL es el que entienden los software de diseño tipo CAD y que nos permite modelar esa malla.
eliminar defectos en la malla, crear y diseñar nuevas herramientas, guías o plantillas por las que realizar y guiar la cirugía. Por otra parte, para comunicar ese mundo virtual con el mundo de la impresión 3D se necesita un software concreto que se llama laminador. La impresora como tal no entiende ese modelo STL, sino que de lo que entiende son de instrucciones de máquina que le marcan el camino que tiene que recorrer en cada plano. Posteriormente, una vez que se ha hecho la impresión, hay que postprocesar los modelos. Es habitual que necesites soportes, ya que al construirse capa a capa, como podéis entender, hay partes que están en voladizo. Entonces, se construyen estructuras tipo andamio que sustentan el propio modelo. Después de limpiarlas, montar el modelo, estos son esterilizados para su posterior uso en quirófano. Dentro del software que usamos, bien es software libre, bien de descarga gratuita, existen multitud de programas para diferentes plataformas, ya que cada uno utilizamos una tecnología diferente dentro del propio centro. En ocasiones, el proceso de diseño o el proceso de impresión no empieza solamente con la reconstrucción 3D, también diseñamos directamente herramientas mediante software de diseño, como puede ser FreeCAD o OpenSCAD, que luego imprimimos y que según la funcionalidad que le vayamos a dar, nos puede interesar más usar este tipo de software o usar otro como es Mixer, que es menos paramétrico y es más artístico. En este vídeo podéis ver cómo se obtiene el modelo. Lo que hemos hecho ha sido segmentar la estructura de interés, que en este caso es la pelvis del paciente, mediante crecimiento de regiones. Con la segmentación nos quedamos solamente con los píxeles de la imagen que nos interesan y luego esto se les asigna un valor, lo que se conoce como máscara, para poder reproducir en 3D todas las estructuras de esa imagen que tienen esa máscara. En concreto, ahora se le establecerá los valores de calidad y de suavizado. Y finalmente, hemos identificado la máscara como valor 1000, se crea el modelo en 3D. El modelo en 3D representa todas aquellas estructuras que nosotros hemos segmentado y que tenían unos valores de píxeles que estaban dentro de un rango. Realmente lo que hemos hecho ha sido una umbralización finalmente. El modelo 3D aporta mucha información, lo que pasa que era lo que os comentaba anteriormente. El paso del 3D real al 2D virtual y luego al 3D virtual al final pierdes la profundidad. Entonces, la siguiente evolución es evidentemente imprimirlo para poder tenerlo, pero también ofrece mucha información, ya que aquí ellos mismos pueden ver cómo es este modelo, qué les vale, qué no les vale y mejorarlo, ya que, por ejemplo, en este caso, si fuese una cirugía de cadera, a lo mejor la calidad en la pelvis no era lo suficientemente adecuada para diseñar unas guías de corte. A continuación, se traslada a un software de diseño y lo que se hace es modificar la malla. Permiten realizar múltiples operaciones, como pueden ser el suavizado de las superficies, o diseñar, tanto a mano alzada como con diferentes herramientas, las guías de corte quirúrgico que se van a hacer. En este caso es una guía ficticia, pero realmente los pasos son los mismos. Lo que hacemos es extruir una superficie, extruir la superficie del modelo anatómico, de modo que creamos una guía específica para ese paciente y conformada, que solo encaja en una posición. Con esto conseguimos que a la hora de colocarla sobre el paciente, fije una posición y por tanto tenga una orientación y una posición concreta. Ahora lo que estáis construyendo en el vídeo, las cánulas por las cuales se va a introducir las agujas para marcar el plano de corte y también la orientación a la hora de realizar una cirugía, que en este caso sería una osteotomía de tibia. Mediante operaciones booleanas lo que hacemos es crear esas cánulas, esos orificios, a lo largo del cual pasarán las agujas. Por otra parte, para comunicar para comunicar el modelo virtual con la impresora, tenemos que someterlo al proceso de laminado. En el laminado se pueden seleccionar todos los parámetros que ajustan la calidad, el espesor de la pared o el relleno de la pieza, así como la generación de soportes de forma automática, que tratan de sustentar donde hay un ángulo mayor que el que pueda aguantar para poder depositarse la capa. Además, en este caso, el software de Cura ofrece una herramienta muy interesante, ya que permite ver a lo largo de cómo se va a desarrollar la impresión, cómo se va a ir depositando el plástico a lo largo de las diferentes capas, de modo que podemos corregir errores y ver cómo se van a crear estos modelos. En el flujo de trabajo, estas tres primeras etapas serán las que son software dependientes, pero luego al final queda toda la parte manual de montar el modelo, de verificar que es adecuado, de comprobar y de planificar la cirugía y posteriormente de esterilizarlo para llevarlo al quirófano y que ellos lo puedan usar para tener una referencia anatómica.
Realmente se creó el FatLab clínico, por así decirlo, el laboratorio de impresión, y no solamente tiene una función para fabricar piezas, sino que al final ha tenido una labor integradora, porque los ingenieros y los médicos se pueden poner en contacto en el trabajo diario en este lugar. Desde el Laboratorio de Imagen Médica y el Instituto de Investigación, los propios ingenieros vienen para realizar trabajos conjuntos en los cuales puede implicarse en impresión 3D y buscar necesidades médicas para poder ser solucionadas. Aunque el servicio pertenece a cirugía ortopédica y traumatología, hemos tenido casos de ginecología, de cardiología, de urología, de anestesia, por lo que es factible pensar que esto va a ir creciendo y que con el paso del tiempo más servicios, a lo mejor no, pero sí en otros hospitales que existe un servicio de impresión 3D que cubra las necesidades de todos los servicios del hospital. Además, no solo se queda aquí porque también cumple una función docente. Los estudiantes de medicina y los estudiantes de ingeniería vienen y pueden desarrollar proyectos, sus trabajos fin de grado, sus trabajos fin de máster en el servicio, teniendo, por así decirlo, una parte clínica y una parte ingenieril desarrollándose simultáneamente. Del mismo modo, este año contamos con varios ingenieros y varios médicos que están desarrollando también parte de sus investigaciones, de sus tesis doctorales, de modo que pueden aprovecharse de estas instalaciones que tenemos en el servicio. Evidentemente, no todas las cirugías son susceptibles de ser o de utilizar la impresión 3D, ya que no en todos los casos es necesario o el flujo de trabajo se puede aplicar. Evidentemente, cuando llega un paciente que se ha dislocado el hombro, a lo mejor simplemente se lo van a colocar y se va a ir a casa, pero para cirugías complejas, cirugías de resección tumoral, como las que veremos ahora, y casos que van a tener un recorrido dentro del hospital, sí que es una tecnología muy interesante para poder mejorar esa asistencia sanitaria que se presta a los pacientes. Ahora empieza la parte de las aplicaciones médicas. En concreto, vamos a pasar por encima de todas aquellas que hemos desarrollado en el hospital. En un primer momento lo que se hizo fueron modelos anatómicos para planificación quirúrgica. Volver a tener ese tacto que se perdía con el 2D y que llegaban al quirófano y muchas veces ellos se encuentran una realidad distinta incluso de la que han visto en las imágenes preoperatorias. ¿Por qué? Porque se plantea la cirugía de una forma y realmente luego la tienen que desarrollar de otra. En la imagen superior veis un tumor localizado en una vértebra y se imprime el modelo anatómico con el objetivo de, en una cirugía tan compleja como es la de columna, que es muy peligrosa, conseguir abordarla de la mejor manera posible. En el caso de la imagen inferior es una malformación de la aorta que es poco común. Este modelo sirve para poder plantearse cómo van a abordar la cirugía, pero también a la hora de comunicarle al resto del equipo médico cómo se va a realizar esa cirugía para que todos la entiendan. Y evidentemente todo esto cumple esa función docente y comunicativa que hemos dicho anteriormente. Docente, puesto que es una patología poco frecuente para poder enseñársela al resto de alumnos, tanto ingenieros como médicos, y comunicativa, ya que al no ser entendidas muchas veces estas patologías por su rareza por parte de los propios pacientes, con el modelo 3D les puedes mostrar exactamente qué es lo que tienen y cómo vas a enfrentarte a ello dentro del quirófano. Bueno, estas son las imágenes que no os van a dejar dormir. Esto es guías de corte, que fue la principal aplicación que se desarrolló una vez que se empezaron a utilizar los modelos anatómicos y que consisten en crear determinadas estructuras que se superponen sobre el paciente tras la esterilización, de modo que guían la cirugía. En este corte tenemos en este caso tenemos una cirugía de resección tumoral en la tibia y lo que se hace es se diseña la plantilla que encaja específicamente en la posición del hueso del paciente y marca por dónde van a tener que realizar posteriormente el corte. Se insertan unas agujas, la plantilla se retira y se puede realizar la cirugía con total normalidad. Esto supone una reducción de tiempo, un aumento en la precisión, puesto que aplican lo que habían pensado antes de la cirugía, lo aplican dentro de la cirugía y, además, el bajo coste y la especificidad hacen que mejore la atención. Podéis pensar, ¿qué problema supone esto? ¿Esto invalida de alguna forma cómo tiene que realizar la cirugía de algún modo el médico? No. En cualquier caso, ellos pueden seguir realizando la cirugía como la hacían tradicionalmente, si no están convencidos con cómo se ha fabricado esto, que además lo han fabricado ellos en conjunto con los ingenieros, o, en cualquier caso, pueden
optar por otras vías. No es una sustitución de la toma de decisión, sino una ayuda más, como puede ser tener una pantalla en quirófano en la que te aparezca el tab del paciente o unas imágenes de otra cirugía. Por otra parte, históricamente este fue el primer caso que se hizo en el hospital, que consistía en una osteotomía de fémur. Una osteotomía de fémur es una cirugía en la cual se abre un gap, un hueco en el propio hueso y se injerta un pequeño trozo de hueso, autólogo del paciente la mayor parte de las ocasiones, para corregir un defecto, ya sea una fractura o una angulación demasiado grande del hueso en concreto, en este caso del fémur. Esta plantilla, al igual que la otra mostrada, se diseña sobre la superficie y simplemente está marcando la orientación y el plano de corte. Al ponerla sobre el paciente ahorra mucho tiempo a la hora de decidir exactamente cuál va a ser la angulación con la que vas a hacer, ya que encaja en una sola posición. Los cirujanos, esto les resulta muy útil por el ahorro de tiempo, pero también por el aumento de la seguridad y la reducción de la dosis de rayos X que tienen que utilizar para realizar el guiado. Estas cirugías se hacen con guiado por imagen de rayos, en las cuales tiene un arco dentro del quirófano y en el cual van tomando imágenes sucesivamente para saber hasta qué profundidad tienen que llegar y con qué orientación están introduciendo las agujas. Como podéis comprender, es tan malo para el paciente que está recibiendo los rayos como para la gente que está alrededor realizando la cirugía y el propio personal de quirófano. Con lo cual, con el uso de la guía se reduce esa dosis de escopia y por tanto se reduce el tiempo quirúrgico, que al final es tan malo para el paciente, puesto que más tiempo quirúrgico puede implicar una recuperación más larga, como a nivel económico también para el centro. Por otra parte, esta aplicación es el preconformado de placas. El preconformado de placas se basa en cuando tienen que realizar una cirugía reconstructiva después de haber extirpado un gran tumor o un tumor en una zona y van a sustituir esa zona que han extirpado por injertos de donante, huesos, y por placas convencionales que fabrica una casa comercial. El principal problema es que cuando ellos realizan este tipo de cirugías tradicionalmente, lo que hacen es, en el propio quirófano, conforme van desarrollando la cirugía, otro equipo de cirujanos empieza a moldear las placas sobre el paciente o sobre las partes que extraen. Como podéis entender, esto hace que las cirugías se alarguen mucho y además implica un mayor gasto de tiempo y de recursos, puesto que hay que tener dos equipos de cirujanos. Sin embargo, ¿qué ayuda a tener los modelos antes? Tienes los modelos impresos de las partes del injerto que vas a modelar la placa, tienes también sobre el paciente los tags de las partes donde vas a tener que adaptar ese injerto y esas placas y puedes realizar, por así decirlo, el montaje previamente. Luego en quirófano, como se ven las tres imágenes de la derecha y la inferior, se comprueba que todo ha quedado bien y pueden realizar el corte, marcar cómo lo van a hacer para poder adaptar esa hemipelvis que se ve en la parte superior a lo que luego le van a tener que adaptar al paciente. Por otra parte, la labor docente en un hospital universitario es muy importante. El proyecto del cuerpo humano surge de la idea de crear algo, un modelo anatómico completo, con órganos y con esqueleto, de modo que se puedan sustituir y, por ejemplo, añadir órganos o en el caso del esqueleto, fracturas o cualquier otra patología, para poder ser estudiados. ¿Cuál es la ventaja? Que un modelo anatómico convencional puede tener un coste bastante elevado y que además no puedes sustituirlo. Si quieres pedir algo en concreto, la empresa te lo tiene que fabricar. Lo bueno que tiene aquí es que disponemos de la tecnología para poder fabricarlo nosotros a medida y adaptarlo a lo que queramos. Surgen nuevas ideas y surgen lo que se conoce como pruebas de concepto, puesto que necesidades diarias que no son atendidas por la industria o que no se plantean ser atendidas puesto que tienen un mercado reducido, se pueden crear, ya que dispones de una máquina que permite crear objetos a tu gusto. Entonces, un cortador de pastillas, que es posiblemente una innovación muy tonta, mediante una bisagra y simplemente una hoja de cúter, consigues dividir la dosis de los fármacos. Dirás, ¿la podemos partir a la hora de la verdad con cualquier otro utensilio? Sí, pero a nivel de los farmacéuticos, cuando tienen que estar partiendo miles de pastillas al día para dividir la dosis y poder regularla para los pacientes, les resulta muy útil poderlo hacerlo con algo que sea más mecánico. Entonces, es una solución que cuesta apenas €1 y que permite dar respuesta a un problema real. Empezamos entonces con el campo también de la ingeniería inversa, en la cual
productos que ya están creados, o bien los modificamos para mejorarlos, o bien le creamos determinadas adaptaciones. En el caso de lo que se ve en estas imágenes, es lo que se conoce como un adaptador para el evacuador de humos. En quirófano, cuando se utiliza el bisturí eléctrico, se produce la liberación de determinados gases. Estos humos, que son similares a los que puede producirse en las emanaciones del tabaco, son nocivos, y el principal problema es que cuando tú tienes un gas en un espacio abierto, pues se expande rápidamente. Realmente ellos intentan evacuarlos lo más rápidamente posible, pero evidentemente con el bisturí, tal y como está el campo quirúrgico, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que permite este acople tan sencillo? Adherir directamente al bisturí el evacuador de humos y que se limite, por así decirlo, esa expansión del humo durante el propio proceso. Por otra parte, dentro de la propia ingeniería inversa y de mejorar e integrar otras tecnologías, entramos en la navegación quirúrgica. Ayer Javier Pascao estuvo contando el sistema de navegación quirúrgica de bajo coste que han montado en el hospital y en el cual hemos participado tanto los médicos como los ingenieros. La navegación quirúrgica en quirófano que está montada consta de unos sistemas ópticos que detectan marcadores reflectantes mediante señal infrarroja. Lo que permiten es traquear, seguir la posición de los objetos a los cuales se les han puesto estos marcadores dentro del quirófano para identificarlos. Entonces, en esta cirugía en concreto, que es una resección tumoral localizada en un pie, lo que se hace es localizar el paciente mediante una sandalia en la cual se le incluyen esos marcadores reflectantes. Toda esa sandalia se ha fabricado con impresión 3D. Luego, por otra parte, nos interesa seguir el movimiento del bisturí del médico, por muchos motivos. El primero de ellos porque podríamos reproducir, almacenar todos los puntos a lo largo del tiempo de cómo va desarrollándose la cirugía, cómo desarrolla la cirugía el propio médico y, por tanto, poder ver cómo la realiza. Pero también porque a la hora de la cirugía tenemos unas pantallas en quirófano que permiten seguir esa cirugía. Está el modelo virtual y están los cortes agital, axial y coronal del TAC del paciente y podemos localizar el tumor. Entonces el cirujano puede mirar al mismo tiempo que está desplazándose con el bisturí sobre la superficie del modelo real del paciente, en el modelo virtual por donde se está moviendo y se le puede indicar qué distancia hay al tumor, cómo está realizando la cirugía, por dónde tendría que realizar los planos de resección que él ha planificado con anterioridad, con lo cual es una herramienta que aporta una información muy rica a la hora de visualización para el propio cirujano cuando estás en un sitio como el campo quirúrgico donde muchas veces los músculos, la sangre o la grasa te impiden orientarte. Ya no solamente tienes las referencias que pueden dar los propios modelos anatómicos que integras dentro del quirófano o las guías de corte que dan información superficial, sino que tienes una información de profundidad. Y la última de las aplicaciones que os voy a mostrar hoy consiste en el desarrollo de maniquíes mediante moldes de silicona. En la imagen superior izquierda se ve un molde creado con Filaflex en el cual luego se echa la silicona y se obtiene el molde que podéis ver a la derecha de la región sacra del paciente. La silicona simula el tejido blando, ¿no? Los músculos, la carne del paciente, mientras que el hueso se asimila a lo que sería el modelo rígido construido con PLA. Esto está muy bien, permitiría ensayar la cirugía, que consiste en introducir una aguja por uno de los orificios del sacro, pero ¿y si se pudiese guiar esto también? ¿Y si pudieses indicar a lo mejor al cirujano cómo está realizando esa angulación y por dónde la tiene que introducir realmente? Y entonces entra la navegación electromagnética. Mediante la navegación electromagnética que han desarrollado nuestros compañeros del laboratorio de imagen, se consigue realizar unos acoples, se establece una referencia sobre el paciente, sobre el hueso sacro del paciente, y otra en la propia aguja que se va a introducir, de modo que tienes un seguimiento de las dos partes y, por tanto, en la imagen del ordenador se puede ver cómo introduces la aguja, si la estás introduciendo en la orientación correcta, no, en la posición adecuada. Bueno, para terminar, me gustaría destacar que la impresión 3D en la medicina yo creo que tiene un futuro prometedor y todo el mundo coincide en ello, tanto en su aplicación industrial como en su aplicación doméstica. No estamos pretendiendo decir que la impresión 3D doméstica vaya a sustituir a la aplicación 3D industrial, porque son totalmente complementarias. Cada una sirve para unas aplicaciones y unas ofrecerán mejores resultados en unas cosas y otras en otras, pero realmente no es una sustitución, sino trabajar con ambas tecnologías. El principal problema, ya que todos estos puntos que aquí muestro son
tanto expectativas como limitaciones actualmente, es la integración de esta tecnología en los centros de trabajo, en los centros sanitarios. Al fin y al cabo, la medicina cambia lentamente y las nuevas tecnologías que se introducen tienen que superar toda una serie de retos y de dificultades, que la principal es la adopción de los médicos de esta tecnología. En costes y en tamaño solamente puede mejorar y cada día haber impresoras más rápidas y también que tengan un mayor tamaño, con lo cual permitan imprimir modelos más grandes y sobre todo con mayor calidad. La evolución pasa por la creación o la identificación de nuevos materiales, como puede ser la silicona, el cristal o la propia impresión 3D de metal a nivel doméstico, que permitan nuevos usos a esta tecnología. Y evidentemente el paso que casi todos tenemos en mente cuando oímos hablar de impresión 3D es la bioimpresión y el diseño final de órganos o tejidos funcionales. Aún estamos lejos de esto y además es una rama totalmente distinta a lo que yo he contado hoy. La menciono porque no es tan descabellado pensar que dentro de 10-20 años haya impresoras 3D domésticas que permitan imprimir células a bajo coste también. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, bueno, enhorabuena, espectacular. Gracias. Pero ayer tu compañero, una de las cosas que nos decía era la dificultad de llevar todos estos desarrollos al mercado. Cuando uno entra en una etapa de producto y quiere comercializarlo, pues se abre un nuevo vía crucis, ¿no? Hasta que lo consigue. Entonces, si podías hablarnos un poco de esa parte, porque además, cuando hablabas de las dificultades, marcabas la principal como la adopción. Pero entiendo que también, bueno, por ejemplo, con las prótesis mamarias ha habido problemas, ¿no? Entonces, no sé, toda esa etapa de validación y de que al final tengáis, no sé cómo decirlo, que ganéis credibilidad. Bueno, realmente nosotros no estamos comercializando ningún producto, lo cual simplifica bastante las cosas, sino que estamos desarrollando algo dentro del hospital para prestar una mejor atención sanitaria. El material que utilizamos es inocuo, los pacientes firman un consentimiento informado y toda esta tecnología está aprobada por el Comité Ético del Hospital, pasa ese consentimiento. Entonces, realmente, la responsabilidad final recae en el responsable, que en el caso de la medicina es el médico. A nivel de mercado, evidentemente, cuando tú quieres lanzar un producto, si lo quisiésemos lanzar nosotros, ya sería, ¿qué sería? Un servicio de impresión 3D en el cual nos mandasen las piezas. Estaríamos haciendo lo mismo que la industria. Y en el caso de la industria, lo que ellos hacen cuando tú pides cualquier modelo, ya sea anatómico, sea una prótesis o sea cualquier utensilio, es decir, que ellos aseguran que su producto tiene tales características, soporta tales esfuerzos, lo que sea, y luego finalmente que la responsabilidad final de su uso recae en el médico. Entonces... arriba creo que había otra pregunta. Hola. Hola. Bueno, he tenido la ocasión de estar alguna vez en un congreso de tecnologías médicas y a raíz de eso sí sé que existen determinadas barreras legales para la adopción de tecnologías nuevas o incluso para el uso de las tecnologías que ya existen. Y mi duda era si esto está amparado por una legislación específica, si no la hay, si está incluido dentro de otra cosa. Porque ahora mismo si un cirujano, en vez de operar con una cánula, se quiere traer una pajita de refresco, no puede, porque tiene legislado qué cosas puede usar y cuáles no. Y como esto es nuevo, no sé si simplemente está en un limbo legal o si estáis trabajando con las administraciones para que entiendan qué es la tecnología y cuando la legislen bien, o en qué fase se encuentra esto. Como le he comentado a la otra persona que ha preguntado, realmente la limitación de la introducción de cualquier producto dentro del quirófano es, por así decirlo, su esterilización.
Nosotros no estamos metidos en ningún tema de legislación. Esto, al final, el que decide si se puede usar o no es el hospital, puesto que pasa por el comité ético, y lo que te exige, por así decirlo, es que el producto esté esterilizado, que el material sea inocuo. O sea, que no te puedo dar ninguna respuesta de lo que me has preguntado exactamente. Realmente la legislación se va desarrollando conforme se desarrolla la tecnología y se desarrolla su uso. La FDA y la Comunidad Europea, la FDA hace poco planteó un primer borrador del uso de la impresión 3D en la medicina. Conforme pase el tiempo irán desarrollando y limitarán determinados usos o no, pero actualmente tampoco te puedo ofrecer mayor respuesta. Vale, la otra parte de la pregunta es si estáis intentando participar en el proceso legislativo, porque como informáticos hemos sufrido muchas veces que las personas que han escrito las leyes que afectaban a nuestra profesión tenían una comprensión mejorable de lo que estábamos haciendo y las leyes nos han afectado negativamente. Entonces, si se podía aprender de eso y tratar de ayudar a las personas que escriban en el futuro las leyes que afecten a la impresión en 3D o a la tecnología sanitaria nueva, a que escriban con conocimiento de causa. No te puedo ofrecer ninguna respuesta porque la verdad no lo sé. Yo a nivel de ingeniero no estoy participando como tal en parte activa. No sé si a nivel los médicos están de alguna forma desarrollándolo, pero no te puedo decir. Gracias por la respuesta y os animo a que lo intentéis. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Hola, buenas. Ha dicho usted antes que, bueno, al principio del todo, lo siento mucho. Usted me ha dicho, con lo joven que soy, por Dios. Que los materiales de los que se está utilizando al principio para este tipo de... Sí, los materiales. Vale, ha hablado también de células... bueno, quería ver si podía explicar eso, ya que no lo ha dicho en el discurso. Lo que estamos usando nosotros solamente es ácido poliláctico para todo el tema de diseño de modelos anatómicos, guías de planificación. En el caso de los modelos de los maniquíes de entrenamiento como tal, evidentemente podemos combinar materiales flexibles para poder producir el desmoldado con siliconas que se compran comercialmente y no tiene nada que ver, puesto que no es que tú vayas a utilizar ese maniquí dentro del quirófano. O sea, nosotros usamos el ácido poliláctico, por eso que he comentado que es un material inocuo y que no nos ofrece ningún problema en ese sentido. A nivel de lo que he comentado al principio, de que cada día más hay nuevos materiales que aparecen, inclusive células, me refería a que hay impresoras 3D comerciales, que hace poco salió una noticia de esta propia universidad con el hospital, de la empresa Biodan, de que habían desarrollado una impresora que imprimía células. Imprimía células, pero es una tecnología totalmente distinta de esta que yo he presentado. El principio es el mismo, que es la acumulación por capas de células para formar un tejido, pero evidentemente el proceso de cultivo celular y todo lo que lleva detrás no tiene nada que ver. Muchas gracias. Vale. Ya no hay tiempo para más preguntas, así que muchísimas gracias por venir y por darnos esta charla.